Y Señor, ahora disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Te ruego y te rogamos de manera especial que utilices la vida de mi hermana Ana, que tu Espíritu Santo pueda obrar en su vida y en su boca, y que ella pueda decir las palabras correctas, darle tranquilidad, darle paz, sobre todo en nuestros corazones, también el Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones para ponerlo en práctica. Lo dejamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanas. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Y bueno, vemos que cada día cuando despertamos a veces es difícil pues continuar con nuestras actividades, y a veces también vienen tentaciones. En el día a día enfrentamos momentos difíciles que pueden representar también tentaciones para nuestra vida. Pueden ser tentaciones constantes o pueden ser tentaciones inesperadas. Y ante esto podemos ver en este pasaje de Mateo cuál fue la reacción de Jesús, quien salió victorioso de las tentaciones. Pero también podemos meditar en qué sería hacer lo contrario a ello, o sea, cómo actuaríamos nosotros usualmente ante las tentaciones. Y vemos que la primera tentación es una tentación de necesidad. Si nos basamos en las necesidades de Maslow, podemos decir que tenemos muchas necesidades que no están satisfechas. Probablemente en este momento digas, pues tengo necesidad económica, o tengo necesidad de afecto, o alguna otra necesidad. Probablemente ahorita mismo tienes alguna necesidad, pero vemos que la pregunta hoy es ¿cómo reaccionamos ante ellas? O sea, es seguro que tienes alguna necesidad ahorita, pero ¿cómo reaccionas ante ella? Lo que los seres humanos hacemos cuando tenemos una necesidad es desconfiar de Dios. Veamos algunas situaciones un poco extremas. Por ejemplo, el hambre angustiosa. Vemos que el hambre a través de la historia ha hecho que las personas hagan cosas que no harían en situaciones normales. Por ejemplo, los alemanes en la Segunda Guerra pusieron bajo mucho estrés emocional a los judíos, porque ellos rompían sus valores, porque tenían que hacer decisiones para sobrevivir, y pues eso los desmoralizaba, ¿no? Porque hacían cosas que no estaban dentro de sus principios. En este momento miles de personas tienen que tomar decisiones como estas, entre robar o dejar que sus hijos mueran de hambre. O sea, es una cosa que ahorita mismo está pasando. Y nosotros podemos decir que esto es lejano y muy extremo, pero en realidad esto podría ser una ampliación de lo que pasa en nuestra vida cotidiana, porque todo el tiempo estamos decidiendo ante situaciones difíciles, y a pesar de que estamos en una situación cómoda, fallamos y caemos en la tentación de hacer cosas que no le agradan a Dios. Como en la tentación de Jesús, el enemigo sabe cuáles son nuestras necesidades, y aunque pues parece que pues confiamos en Dios, en realidad empezamos a dudar. Hace que con pretextos caigamos en la tentación, así como le puso pretextos a Jesús para que cayera en la tentación. ¿Cuáles son estos pretextos? Son las justificaciones sutiles que nos ponemos para actuar nosotros mismos de alguna forma que nos parezca conveniente en ese momento. Incluso ante situaciones que parecen necesidades genuinas que tenemos que satisfacer, comenzamos a hacer pretextos para actuar de alguna forma, y no es tanto que el diablo venga y nos los ponga, sino que a veces nosotros mismos nos ponemos este tipo de pretextos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un pretexto aquí en el seminario? Que hiciste algo porque tu compañero tiene muy mal carácter y entonces pues se lo merece, ¿no? O que tal vez
el policía es muy corrupto y pues le das una mordida. O más aún, que el dolor que tú has pasado, por el que tú has pasado, es tan intenso que tú te mereces algo y lo vas a tomar. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra justificación en la vida diaria? Podrían ser estas excusas muy sutiles que hacen que primero desconfiemos de Dios y que querramos satisfacer nuestras necesidades físicas. A veces cuando estamos en situaciones de dolor, no ponemos atención en otra cosa más que en nosotros mismos, en cómo satisfacer esas necesidades de afecto, necesidades de seguridad o físicas, etcétera. Solo pensamos en esas cosas y en cómo podemos satisfacer esas necesidades en lugar de ver a Jesús. Y vamos a ver cómo reaccionó Jesús ante esas excusas que le puso Satanás. Cristo aquí muestra su confianza en Jesús. Jesús se encuentra en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches. Naturalmente tenía hambre, era un hambre de verdad, un hambre humana. Y el adversario se le presenta en ese momento. ¿Está consciente de esa necesidad? Y Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. No solo de comida física, sino de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Por supuesto vemos aquí que Jesús triunfa la tentación, pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros? A través de su ejemplo. Vemos que Jesús estaba en constante comunión con Dios. Vemos que acababa de ser bautizado y a través de los capítulos siguientes vemos que Jesús siempre está en comunión con Dios. Su mirada no estaba puesta nada más en sus propias necesidades ni en las cosas materiales, sino en las cosas más allá, en Dios. Y no es que la vida física no tenga valor, sí la tiene, sí tiene importancia para Dios que seamos alimentados, pero Jesús no se queda puesto en esas cosas materiales, su mirada no está nada más puesta ahí. Sabe que la vida verdadera es la que Dios da y que por tanto no tenemos pretexto de vivirla haciendo cosas que a Él no le agrada. Jesús no cedió ante esos pretextos y realmente confió en Dios, en que como Él mismo dijo en el capítulo 6 de este mismo libro, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestras necesidades también serán satisfechas. Hemos de aprender a vivir como Él lo hizo, sabiendo que vivimos por voluntad de Dios, que morir con Él es mejor que vivir sin Él, y que sin embargo Él no nos dejará atravesar una prueba más grande de la que podamos soportar. Y bueno, vemos que en la segunda tentación se presenta una situación que podríamos llamarla de ansiedad. Aquí hablo de la ansiedad como una situación de inseguridad y de incertidumbre. Muchas veces nuestra reacción a ello, ante este tipo de situaciones, es confiar en nosotros mismos. Y piensa en alguien que ha perdido o tal vez que nunca ha tenido la confianza en Cristo. ¿Cómo reacciona una persona que no confía en Dios? Pues lo primero que hacemos es intentar buscar esta seguridad. Pero ¿en dónde la buscamos? Si no la buscamos en Dios, seguramente la vamos a buscar en otras cosas. Y una de ellas puede ser confiar en nosotros mismos. Pues vienen pensamientos como de, bueno, yo solo puedo confiar en mí mismo, o al final estoy solo, al final de la vida pues estamos solos. Y vienen pensamientos así que oímos muy a menudo y hasta tal vez lo hemos dicho. Esos pensamientos, ¿cuándo vienen a nosotros? Cuando no confiamos realmente en Dios. Cuando esa confianza que decimos tener en Dios en realidad no está firme, es una confianza que solo es hablada.
Entonces, en ese momento viene esa sensación de inseguridad y de querer confiar en nosotros mismos, de esa autosuficiencia. Bueno, si solo es apariencia que confiamos en Dios, entonces queremos hacer que nuestros planes se impongan. En lugar de confiar en los planes de Dios, comenzamos a exigirle a Dios que haga cosas, como pedirle cosas que no tenemos pero que queremos, como si nuestros planes fueran mejores que los que Dios tiene. Pedimos a Dios que conteste lo que queremos, como lo queremos y cuando lo queremos. Entonces, ante estas situaciones manifestamos que en realidad no estamos confiando en Dios. Vemos la actitud de Jesús ante esta situación, cuando Satanás lo lleva a la cima del templo y le dice que se arroje. Jesús aquí muestra la dependencia de Dios y sigue demostrando que confía en Él de verdad. Él es humilde pero firme. Muestra humildad porque no hace su propia voluntad. No declara a nadie, no declara algo que Él desee, sino espera la voluntad de Dios y habla con la palabra de Dios. Eso implica esperar los tiempos y las formas de Dios para cumplir su propósito. También muestra firmeza al decirle a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y él no cedió ante estos pretextos que vemos anteriormente. Él no dijo, bueno, tal vez si hago esto, si me arrojo, pues tal vez Dios me cuide y entonces las personas podrán ver que soy el Mesías. Él no hizo esto, no puso ningún pretexto. Sabía que en Dios debía confiar, en su forma y en los tiempos para cumplir su propósito en Él. Y entonces, si el tentador viene a decirnos, bueno, Dios prometió que cuidaría de ti, podemos recordar la actitud de Jesús en este momento. Según la promesa del Salmo 91, nuestro pie no tropezará en piedra. Pero también señala Hendriksen que a veces que el diablo no mencionó esta parte de al que habita el abrigo de Dios. O sea, Dios cuidará al que mora bajo su sombra, al que se refugia en Él y en Él ha puesto su amor. Jesús realmente estaba dependiendo de Dios y esperando en los planes perfectos de su Padre para Él. Seamos pacientes para no querer forzar las cosas o incluso querer forzar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Podemos tener su paz si realmente confiamos en Él. Ahora vemos cómo reaccionaríamos nosotros ante los anhelos. Veamos en la tercera tentación, que se ven reflejadas nuestras luchas contra los deseos de poseer, los deseos de tener cosas que no tenemos. La tentación no viene con querer cosas, la tentación viene cuando queremos obtenerlos ilícitamente. ¿A qué nos lleva esto? Si queremos obtener las cosas de una manera indebida, de una manera fácil, somos llevados tras todo tipo de cosas engañosas, pues separados de Dios no sabemos ni lo que necesitamos realmente. Caemos incluso en la adoración a dioses ajenos como son las riquezas, o intentamos servir a dos señores por conveniencia, porque queremos obtener tanto lo de Dios como lo de los otros dioses. O sea, queremos servir a dos señores y tener el beneficio de ambos. Pero eso es querer un camino fácil y conveniente sin dar nada. Pues no elegimos el camino de la rectitud porque sabemos que puede ser un camino más difícil, porque tal vez tengamos que sacrificar cosas que queremos tener. Pero en realidad terminamos sacrificando más de lo que obtenemos. No es malo tener anhelos, pero hemos de manifestar nuestra confianza en Dios también en estas situaciones, dejándole nuestros deseos para que Él los encamine conforme a su propósito y entonces serán cumplidos en Él. Veamos la actitud de Jesús ante esta situación.
Jesús sabía que tenía una misión y el diablo quería interrumpirla. Al igual que quiere interrumpir tu misión aquí, Cristo le da una respuesta contundente. Le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo no estaba dispuesto a interrumpir el plan de Dios y a cambiarlo por riquezas temporales. Él no puso pretextos para obtener las cosas de una manera más sencilla, ni para tal vez pensar, bueno, es que yo tengo que llevar a las naciones a establecer el reino de Dios en ellas. Entonces, esto se me presenta de una manera fácil, ¿no? Tener a las naciones. Jesús no hizo esto. Él estaba cercano a Dios y sabía que Él era su único Señor. No pensó en servir a dos señores. Y sin embargo, como humanos, podemos pensar en que hay mucha grandeza en estas cosas. Y Jesús no lo vio de esta forma. Vemos que estando en Jesús, vemos la pequeñez de las cosas materiales. No son tan significativas como las vemos si no estamos en Él. Juan Mateos y Fernando Camachos, en su comentario de este libro, menciona que Jesús, aún estando físicamente débil después de ayunar 40 días, vence a la tentación. Y esto es un consuelo también para nosotros, porque nosotros somos débiles, pero tenemos esperanza en Jesús, en quien nos hace realmente vencer a la tentación. Sabemos que la duda vendrá a nuestra mente, pero que a pesar de todo, si confiamos en Dios, seremos satisfechos de nuestras necesidades y descansaremos en Él. Él nos puede hacer victoriosos a la tentación. A Jesús no le fue impuesto un camino de sufrimiento, pero estaba dispuesto a afrontar las consecuencias que vinieran, las consecuencias tal vez tristes que pudieran venir por no seguir este camino fácil. Cristo venció y pudo comprobar que Dios estaba ocupado de él, como vemos en el último versículo de esta porción, que incluso sus necesidades físicas fueron resueltas. Jesús fue alimentado también, y lo mismo nosotros. Él es quien nos da fuerza para resistir, y Él es el que se ocupa de nosotros y de nuestras necesidades. Así que te animo a que recuerdes este pasaje en momentos difíciles, que puedan representar una tentación para ti, o que simplemente sean momentos de mucha angustia e inseguridad. A Dios, y cuando tengas que decidir entre lo que a Dios le agrada o no, incluso cuando sientas que lo que te está pasando es injusto, piensa en que tienes un sumo sacerdote que puede compadecerse de lo que tú estás sufriendo. Si tienes una dura necesidad en todo sentido, o algo te conduce a la prueba, no te desalientes, porque Dios está atento a tu necesidad. Él no la menosprecia. Incluso si has sentido que ya has sufrido suficiente, resiste un poco más, porque Él está ahí, consciente de lo que necesitas, está ocupándose de ti. Sé firme y espera la perfecta voluntad de Dios. Su plan se está ejecutando en este momento para tu vida. Y a lo mejor estás pidiendo cosas que no te corresponde pedir, o en el tiempo en el que tú las quieres. Pero medita en el plan que Dios te está revelando, porque estando aquí o estando afuera, Dios te está revelando un plan para tu vida. Espera en ese plan. Abre los ojos, porque Dios nunca ha dejado de cuidarte. Él cumplirá su propósito en ti. Así que confía en Jesús y en el Espíritu Santo, que te dará la misma fuerza para resistir que le dio a Cristo en la tentación. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar este canto, himno que se llama Hay Poder, o Quiere Ser Salvo.
poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Te pido abras tu Biblia en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17. Y vamos a leerlo todos juntos. 2 Corintios 3, versículo 16 y 17, su palabra, 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17. Leamos todos juntos, dice su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te pido tomes tu lugar y en actitud de oración escuchemos la música.
recibamos a Sara, tiene la meditación en esta segunda parte. Le pido a mi hermano Dani si puede orar por ella, por favor. He decidido seguir a Cristo es un himno cristiano originado en India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, fueron a Cristo con arrepentimiento y confiando en Él como Salvador y Señor. Cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido, junto a su familia, a renunciar a su fe. Si no, él y su familia serían asesinados. La respuesta de aquel hombre creyente fue comenzar a cantar: he decidido seguir a Cristo. Entonces el jefe de la aldea ordenó a sus arqueros que mataran a los 2 hijos de este hombre, amenazándole también con matar a su esposa si no dejaba su fe. Aquel hombre creyente, después de haber perdido a sus 2 hijos y a punto de perder a su esposa, continuó cantando diciendo: aún nadie uniéndose, yo seguiré. Después de eso, los arqueros mataron a su esposa también. Finalmente, el jefe de la aldea le había dado una última oportunidad para que ese hombre se salvara, pero él no renunció a su fe. Él prosiguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás, y así fue ejecutado. La historia dice que después de un tiempo el jefe de la aldea dijo, considerando la fe de este hombre: yo también pertenezco a Jesucristo. Así él, y no solamente él, sino toda la aldea también, se convirtieron a Dios. La palabra de Dios transformó la vida del cristiano. Este llevó esa transformación y Dios por medio de su palabra transformó vidas y a toda la tribu. Dios transforma vidas. La Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Nos es útil para enseñar. La Biblia, la palabra de Dios, es una herramienta. Su propósito no solo es mostrarnos lo que está mal en nuestra manera de vivir. Dios nos ha dado la Biblia no solo para informarnos, sino para transformarnos también. La palabra de Dios también nos capacita, y cuando nos capacita, nos transforma. La Biblia transforma nuestras vidas. Dios quiere que nosotros haya una transformación genuina. Él lo hace aún y lo seguirá haciendo por medio de su palabra. La palabra de Dios nos instruye y nos mueve. Es un instrumento de Dios. Transformó la vida de Pablo, de José, de David y de Abraham. La palabra de Dios produjo cambio en ellos. Ellos también llevaron cambio por el cambio que Dios había hecho en ellos. Y Dios sigue haciendo cambio aún en estos días. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En otras palabras, Dios quiere que nuestro comportamiento refleje nuestras creencias, y cuando las creencias sean el reflejo, no solamente a nivel de nuestra iglesia local, después, poco a poco, la palabra de Dios estará transformando vidas y naciones. Dios transforma naciones también. Corea, un país que en menos de 50 años ha sido transformado por la palabra de Dios. En 1866, militares coreanos masacraron a 82 misioneros católicos. Un año después, un misionero protestante apenas alcanzó a lanzar un paquete de Biblias hacia Corea antes de terminar ser apaleado hasta morir. Sin embargo, la palabra de Dios ya había sido sembrada. Su Sang-yeon, un recién convertido fuera de Corea, regresó a su patria a expandir el evangelio. Tradujo la Biblia al Hangul, que es el sistema de ellos, y abrió escuelas y universidades. A pesar de todo esto, el país seguía sumido en la pobreza.
No fue sino que en los últimos 50 años que el país ha mostrado ser mejor. Corea ahora es una potencia en cuanto a la tecnología. Corea es el segundo país en enviar más misioneros al mundo. Corea, su país, su población, 1/3 de su población profesa la fe cristiana. Este cambio no pudo haber ocurrido por mano de hombres solamente, sino por el poder de la palabra de Dios para transformar vidas. Transformando las vidas se transforman naciones también. En la iglesia primitiva lo podemos ver. Cuando ocurrió la persecución, muchos cristianos huyeron a países alrededor y compartieron el evangelio. Estas naciones también fueron transformadas porque ellos llevaron y fueron transformación a esas naciones. El misionero protestante, aunque murió, dejó la semilla plantada y la nación de Corea fue transformada porque llevó la palabra de Dios, llevó transformación. La transformación puede ocurrir en tu nación y en mi nación, sin importar de dónde seas y cuál sea la situación de tu país, pero ¿qué se necesita para que ocurra esto? El campo está preparado, la semilla lista para ser plantada. Entonces, la respuesta es sencilla y lamentable. Faltan obreros. Dios transforma vidas y por medio de las vidas transforma naciones también. Nosotros tenemos un llamado a la transformación, a transformar vidas y a transformar a las naciones también. Ningún país es demasiado pobre, difícil, lleno de delitos o dividido por la guerra o espiritualmente tenebroso como para ser transformado. Habiendo sido transformados, habiendo sido convertidos en luz y sal de la tierra, nos es imposible no llevar transformación a cualquier parte en la que estemos. La palabra de Dios es transformación a su máxima expresión. No pido que todos seamos misioneros, pero sí que reflejemos la transformación que Dios ya ha hecho en nosotros, para que los otros sean transformados también por medio de la palabra de Dios. Así como el hombre que cantó, he decidido seguir a Cristo. Aún hasta su muerte llevó transformación. Aún aunque su familia había muerto, llevó transformación. Aún aunque todo parecía que ya había acabado, él siguió diciendo, he decidido seguir a Cristo. Llevó transformación, pues la obra que Dios había hecho en él era mucho más grande. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a llevar y ser transformación? He decidido seguir a Cristo no solo habla de convertirse y obedecerle, sino también de mostrar esa transformación poderosa, ser transformación y llevar transformación. Nuestra sociedad está sumida en la miseria, está sumida en la pobreza. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Ya somos la luz, ya somos la sal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ser transformación es un llamado a todos los cristianos. La palabra de Dios transforma vidas y naciones. ¿Estás decidido a seguir a Cristo? Gracias.